eléctrico en el corazón, ya sea, como ven en la pantalla, del monitor, paciente que está descompensado, puede presentar un ritmo muy rápido, 193 por minuto, ¿no? O un ritmo muy lento, 45 veces por minuto. Ambos extremos de los ritmos producen deterioro hemodinámico. Muy bien, recordar siempre de que en la conducción del impulso eléctrico va desde el nodo sinoauricular, que es el nodo fisiológico del corazón, y se transmite a través de unos haces. Tenemos el haz de Bachmann, que transmite el impulso para el ventrículo, comparte a la aurícula izquierda, los haces sinoauriculares que van desde el nodo sinoauricular hasta el nodo auriculoventricular, ¿no? Son 3 haces, anterior, medio y posterior, y luego este impulso tiene un pequeño retraso acá en el nodo auriculoventricular, pasa al haz de His y luego se reparte a sus ramas, tanto izquierda como derecha. Y luego de las ramas del haz de His se reparte a todo la masa ventricular izquierda y derecha a través de las fibras de Purkinje. Esto constituye lo que se llama las fibras de conducción del impulso eléctrico, ¿ya? Y este fenómeno se puede traducir, llevar de forma gráfica a un monitor, donde vamos a ver estas deflexiones y luego vamos a aprender a interpretarlas. Muy bien. Entonces, cuando se despolarizan las aurículas, es decir, cuando todo el impulso eléctrico se reparte por las aurículas, se va a dibujar en las ondas del monitor, se va a dibujar la onda P. Luego, cuando pasa a través del nodo auriculoventricular, hay un retraso fisiológico de la velocidad de la conducción del impulso eléctrico para permitir que las aurículas se contraigan y puedan llenar el respectivo ventrículo, tanto derecho o izquierdo, ¿no es cierto? Y luego de eso ya la conducción se propaga a través de toda la masa ventricular y se describe el complejo QRS. Cuando nuevamente ya es decir, cuando ocurre la contracción ventricular. Cuando ya nuevamente se relaja el músculo, ¿no? O sea, la repolarización ventricular, se describe la onda T. Muy bien, acá vamos a encontrar nuevamente, por favor pongan atención a este video, ¿no? Cómo este fenómeno se va a traducir en este complejo QRS. Pueden ver acá, ¿no? Entonces, el nodo sinoauricular, al dispararse el nodo sinoauricular, todas las aurículas, tanto izquierda como derecha, ¿no? Al propagarse la contracción, al propagarse el impulso eléctrico, perdón, estas se contraen y se dibuja una onda P. ¿Ya? Listo. Luego viene un retraso de la conducción, a un retraso fisiológico a nivel del nodo auriculoventricular. En el nodo auriculoventricular, ¿por qué se retrasa? Para que se puedan contraer las aurículas y vaciar la sangre que tienen a sus respectivos ventrículos, ¿verdad? Muy bien. Luego de eso se inicia, ¿no? A través del haz de His, ¿no? El impulso eléctrico, y al empezar la despolarización ventricular, la primera onda que ocurre es la onda Q, ¿cierto? Por eso se llama complejo QRS, y luego se propaga por todos los ventrículos a través de las ramas del haz de His, las fibras de Purkinje, y se describe el complejo QRS ¿no es cierto?, en el ciclo eléctrico, tanto del papel del electrocardiográfico como en las ondas del monitor, es exactamente lo mismo, ¿ya? Muy bien. Luego ya cuando el músculo se relaja, ¿no?, ya se produce la onda T, ¿no es cierto? Entonces recordar que las células marcapaso del corazón son el nodo sinoauricular, el nodo auriculoventricular, y en líneas generales cualquier parte digamos, del sistema de conducción, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces acá tenemos, recordar que hay cierto lenguaje que tenemos que aprender respecto, ¿no? Tenemos el intervalo PR, que va desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QR de la onda Q. Pero hay lo que se conoce como segmento PR, que va desde el final de la onda P hasta el inicio de la onda Q. Luego tenemos el complejo QRS, el segmento ST, la onda T, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es lo que vamos a ver nosotros normalmente en la mayor parte de pacientes que no tienen ningún trastorno de conducción eléctrica, ¿no? Tenemos acá, como habíamos visto, la onda P, el QRS, la onda T, y así se va repitiendo el ciclo cardíaco mientras el paciente viva. Muy bien, entonces empecemos con los ritmos lentos, bradiarritmias, ¿no? Una bradicardia se define como toda frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto.
Desde un punto de vista clínico, las bradiarritmias que tienen significancia clínica son aquellas que se definen frecuencias cardíacas por debajo de 50 o menos, ¿no es cierto? Este paciente tiene 45, es un ritmo lento. Muy bien, nuevamente, bradiarritmias, frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto. Son trastornos que se producen tanto en la generación o en la conducción del impulso eléctrico, ¿no? Y que obviamente eso se va a traducir en una disminución de la frecuencia cardíaca. Lo primero que tenemos que conocer es la bradicardia sinusal. La bradicardia sinusal, que prácticamente es un ritmo que conserva todas las características de un ritmo normal, que se conoce como ritmo sinusal, es decir, que la única diferencia con un ritmo normal va a ser la lentitud de la frecuencia cardíaca, es decir, que va a ser menor de 60 latidos por minuto. Por lo tanto, su frecuencia, menor de 60 latidos por minuto, la distancia entre el intervalo R de la onda R y la onda siguiente R, todas son regulares, son rítmicas. La onda P siempre está presente, siempre va a preceder al QRS, que significa que cada despolarización auricular va seguida de una contracción ventricular. Se contrae la aurícula, onda P, se contrae el ventrículo, QRS. No, eso es lo normal, ¿cierto? El intervalo PR, es decir, entre el inicio de la onda P, ¿no?, y el inicio de la onda R, ese intervalo PR, se conserva dentro de los límites de la normalidad, de tal manera que la única, digamos, alteración que se encuentra fundamentalmente con el ritmo sinusal es que es un ritmo, es lento, nada más, menor de 60, ¿no? El QRS puede ser delgado, puede ser ancho. Lo normal es que el QRS es delgado, ¿no? ¿Qué significa delgado o ancho? Cuando el grosor del QRS es menor de 120 milisegundos, que eso es lo normal. Usualmente es entre 80 a 120 milisegundos. Muy bien, entonces acá vemos cómo se va este problema de la, miren ustedes, ¿no? Este es un ritmo sinusal, lo que está en la parte superior. Y el ritmo de bradicardia sinusal, como ustedes pueden ver, fundamentalmente es la lentitud. Después se forma exactamente igual, ¿no? Tiene su complejo QR, la onda P que precede al QRS, un PR que está en los rangos de normalidad, ¿no? Y entre R y R hay regularidad. Y obviamente la definición que es que la frecuencia tiene que ser menor de 60. Muy bien. Entonces ustedes lo van a ver así, exactamente, en el monitor cardíaco, ¿no? Y cuando ustedes imprimen lo que se conoce como una tira de ritmo o ritmo de monitor, ¿no? Pues ustedes lo van a ver así también esto es en el monitor, ¿no? Frecuencia cardíaca, menos de 60, intervalo de R regulares, onda P presente y siempre presente el QRS, eso es típico de una bradicardia sinusal, y el intervalo PR es normal. Muy bien. Si ustedes imprimen una tira de monitor, lo van a ver exactamente, ¿no es cierto?, con las características que hemos mencionado. Muy bien. Entonces empezaremos con el primer tipo de trastorno de la propagación del impulso eléctrico en los ritmos lentos, como es la el bloqueo auriculoventricular de primer grado. En el bloqueo auriculoventricular de primer grado, ¿no?, lo que va a ocurrir es que el intervalo PR, ¿no?, el intervalo PR se va a alargar más allá de lo normal. Recuerden que el intervalo PR es normal puede ser entre 80 y 120 milisegundos, perdón, 120 a 200 milisegundos. Acá en el bloqueo auriculoventricular de primer grado es mayor de 20 milisegundos. Y para ubicarnos bien, ¿qué significa esto? Que cada cuadradito de los chiquititos tiene 40 milisegundos. Un cuadrado grande tiene, ¿no?, 200 milisegundos. O sea, en otras palabras, el PR va a ser mayor que un cuadrado grande. Y acá lo vemos, obviamente, miren, a ver, donde ustedes empiezan la onda P, vean la onda P pequeñita, la onda P, hasta donde empieza el complejo QRS, ¿no? Ustedes van a ver que hay definitivamente mucho más de 200 milisegundos. Un cuadrado grande, ¿no?, de longitud tiene 200 milisegundos, porque son 5 cuadraditos pequeños. Cada cuadradito 40 milisegundos, 40 por 5, 200 milisegundos. Entonces, en eso, o sea, prácticamente en un bloqueo auriculoventricular de primer grado siempre se conduce el impulso eléctrico. Lo que pasa es que sencillamente se está enlentecido, ¿no? Hay un retraso, un retardo más de lo normal en la conducción del impulso desde las aurículas hasta los ventrículos. La frecuencia cardíaca puede ser normal, el intervalo RR es regular, siempre las ondas P preceden al QRS, ¿no? Pero el intervalo PR, donde está la definición
de su anormalidad, que es mayor de 200 milisegundos. Muy bien, los QRS son delgados, como ustedes pueden ver acá, en la parte baja, miren, ¿no? Está en este cuadrito azul, está encuadrado que, ¿no? Bloqueo de primer grado, PR mayor de 200 milisegundos. Ustedes lo pueden ver acá en este gráfico. Arriba está lo normal en amarillo y en rojo está, en rojo está lo que es la definición de este bloqueo respectivo, que es el bloqueo de primer grado, ¿no? Muy bien. Esto lo vamos a ver así en el monitor cardíaco, ¿no? El monitor cardíaco no tiene, obviamente, digamos, no está cuadriculado como lo está en un papel de electrocardiográfico o inclusive un papel de monitor o tira de ritmo. En la pantalla lo vamos a ver de esta forma gráfica, pero nos vamos a dar cuenta que el PR está alargado, como pueden ver acá, más de 200 milisegundos. Muy bien. Luego tenemos el bloqueo de segundo grado, aurículo ventricular de segundo grado. También hay de dos formas, el tipo 1 y tipo 2, ¿no? Se conoce como Mobitz tipo 1, que se conoce como el bloqueo de Wenckebach. ¿Qué significa esto? Si ustedes miran acá en forma atenta a esta tira de ritmo, ven que el PR se va prolongando. Miren acá al medio, el PR se va de la tercera complejo QRS, se va alargando de forma progresiva. El segundo PR es más largo, el tercer PR es más largo, y el cuarto ya no conduce, a la onda P no conduce, deja de conducir. O sea, en otras palabras, ¿cómo se define este bloqueo auriculoventricular de segundo grado, Mobitz tipo 1 o de Wenckebach? Se define como una prolongación progresiva del intervalo PR hasta que este deja de conducir, ¿no? La frecuencia puede ser normal o un poco algo bradicárdico. El intervalo de RR obviamente van a ser irregulares. La onda P, algunas ondas P van a conducir y otras no van a conducir, ¿no es cierto? Como vemos acá, la mayoría conduce con retrasos progresivos, ¿no es cierto? Pero llega una onda en la cual no deja de conducir, una onda que deja de conducir, o sea, no conduce. Entonces, esto se conoce como el fenómeno de Wenckebach, ¿no? Ya, el intervalo PR se prolonga progresivamente hasta que en un momento no conduce y luego se repite el ciclo, ¿no es cierto? El QRS puede tener características, digamos, normales. Como vemos acá, miren acá cómo se va la onda P y ustedes pueden ver que el PR se va progresivamente haciendo más grande, más grande, más grande, hasta que deja de conducir y luego se repite el ciclo nuevamente, ¿no es cierto? Como miren ustedes abajo esa flechita roja, ¿no? Cómo se va alargando y ya deja de conducir. Muy bien. Esto se llama el fenómeno de Wenckebach. Ustedes véanlo acá, por favor, ahora, de forma más dinámica, ¿no? Lo que es lo normal es arriba en amarillo y lo que es rojo en la parte media, ver cómo se ha prolongado y deja de conducir, ¿no es cierto? Bloqueo auriculoventricular de segundo grado, Mobitz tipo 1, o también conocido como bloqueo de Wenckebach, porque así se le llama a esta alargamiento progresivo del PR, ¿no? Fenómeno de Wenckebach, hasta que deje de conducir, obviamente, ¿no? Muy bien. Luego tenemos al bloqueo auriculoventricular de segundo grado, perdón, lo tenemos acá, lo podemos ver esto en esta imagen de monitor. Así lo van a ver ustedes en el monitor. Todos estos ritmos que vamos a aprender ahora, lo pueden ver ustedes en el monitor y reconocer, si toman atención a cómo se van dando las ondas, ustedes lo van a reconocer, ¿no? Entonces tienen acá cómo se alarga progresivamente hasta que deja de conducir. Muy bien. Luego tenemos el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, Mobitz tipo 2, ¿no? Y este es muy importante que lo sepan reconocer porque este constituye ya un bloqueo de alto grado. Para que un paciente haga este tipo de bloqueo requiere que tenga ya un serio compromiso en la conducción eléctrica, en la conducción del impulso eléctrico, ¿no? Un serio daño ya a su sistema de conducción. Entonces ustedes tienen que el paciente, el PR, se ven los PRs acá, ustedes lo ven igualitos, o sea, el PR no se alarga, está siempre constante hasta que súbitamente deja de conducir. La frecuencia cardíaca puede ser normal, el IRR obviamente es irregular porque algunas ondas P no van a conducir, la onda P, algunas P no conducen, el PR
el PR, o sea, el PR siempre es constante, ¿no? A diferencia del anterior que se iba alargando hasta que dejaba de conducir, ¿no? El PR es constante hasta que no conduce. Y por último tenemos que el QRS, bueno, puede ser ancho o puede ser normal. Muy bien, entonces acá lo podemos ver de una forma gráfica. Muy bien, entonces tenemos acá que ustedes ven que el PR se conserva constante hasta que deja de conducir, ¿no es cierto? Esto se conoce como un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOVIS tipo 2, y que constituye un bloqueo de alto grado o alto riesgo. Ustedes lo van a ver así en el monitor cardíaco, ¿no es cierto? Frecuencia normal o puede ser un poco bradicárdico, los RR, las distancias entre R y R son irregulares, algunas ondas P no conducen, ¿no es cierto? El intervalo PR es constante hasta que deja de conducir. QRS puede ser normal, que es el normal es delgado, ¿no? O puede ser ancho también, ¿no? Muy bien, acá lo ven de una forma, por ejemplo, acá en un papel de electrocardiografía, ¿no? Siempre vamos, la mejor derivada para ver el ritmo es D2. Entonces acá ustedes tienen la derivada 2 en la parte inferior de este papel electrocardiográfico y ustedes ven, miren, vean cómo los PRs están constantes, hasta que deja de conducir. Constante, deja de conducir. Así se va repitiendo, ¿no es cierto? Y obviamente estos pacientes, el tratamiento, como constituye de alto riesgo, el tratamiento de estos pacientes va a ser la colocación de un marcapaso, ¿no? Inicialmente en emergencia de un marcapaso transvenoso, puede ser un marcapaso transcutáneo, que se pone pues en menos de un minuto, y luego se pone un marcapaso transvenoso, que es un poquito ya más elaborado, con un poquito más de tiempo, y por último, de forma definitiva, cuando el paciente tiene un trastorno irreversible, ¿no? Ya sea por un deterioro en sus sistemas de conducción eléctrica, vamos a tener que colocar un marcapaso definitivo, ¿no? Por último, llegamos al bloqueo auriculoventricular de tercer grado o bloqueo auriculoventricular completo, o también conocido como disociación auriculoventricular, y lo van a entender por qué. Porque sencillamente, si ustedes cogen un papelito y pueden medir entre la onda P y la onda P y la onda P y la P y la P, o sea, ustedes miden las distancias entre de P, son bien regulares. O sea, la onda P está trabajando en forma ordenadita, como un soldadito. Y los complejos R también se están presentando, que son fenómenos de despolarización ventricular, ¿no? Entonces, los complejos QRS, también la distancia entre ellos es bastante regular. O sea, hay orden en el trabajo, hay regularidad, pero no se conducen de forma, digamos, apropiada. Muy bien. Entonces tenemos acá que la frecuencia puede ser normal o bradicárdica, el intervalo RR es irregular, las ondas P no conducen, algunas ondas P no conducen, las ondas P, todas las ondas P no conducen, ninguna P conduce. ¿Qué significa esto, chicos? Entiéndanlo. Ustedes saben que el sistema de conducción eléctrica tiene lo que se llama un automatismo, es decir, si es que esta onda P no conduce, entonces obviamente pues el impulso no se conduce y la persona moriría, ¿no? Si es que el impulso está bloqueado, ¿no? No conducen entre aurículo y ventrículo, obviamente el corazón pues no bombeara y eso implicaría que el paciente se muera, pero no es así. Cualquier punto del sistema de conducción eléctrico, incluida la masa muscular, el miocardiocito, ¿no? La masa ventricular en el ventrículo, tienen capacidad de poder desgatillar o sea, tomar el comando de dar un impulso eléctrico. Lo pasa un determinado tiempo, ¿no? Pasa un determinado tiempo en la cual no llega digamos, no se conduce el impulso, entonces se activan otros focos, digamos, ectópicos, en este caso sería, ¿no? De conducción eléctrica. Como acá no llega el impulso de la aurícula al ventrículo, el ventrículo se activa y tiene su propio ritmo, por decir acá. Entonces, si usted mide la frecuencia, digamos, entre P y P, son regulares. Si mide la frecuencia entre R y R, son regulares, pero no es esa regularidad que hay
en lo cual hay una coordinación en que cada onda P desgatía un QRS, ¿ya? O sea, el QRS no va seguido no va precedido de una onda P porque es de aparición, digamos, dependiente, ¿ya? El intervalo es constante hasta que no conduce. Entonces, sigamos acá. Miren ustedes acá, por favor. Acá estamos hablando solamente de la actividad auricular, ¿ya? Miren ustedes. Las ondas P, no conducen acá. O sea, ninguna onda P provoca un complejo QRS. Luego vamos acá, como no ocurre eso, el sistema de automatismo de conducción eléctrica se activa a nivel, ya sea en el nodo o cualquier parte posterior al bloqueo, al punto de bloqueo, y se activa, miren, y da unos complejos QRS, obviamente, si está a nivel ventricular, anchos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y usted puede verlo de esta forma. Esto lo vamos a ver así, miren. Las ondas P no conducen y los QRS que aparecen son QRS que se generan de forma espontánea por un foco que toma el comando al no haber un impulso que las estimule, ¿no? Ese es un fenómeno de automatismo. Y ahora ustedes van a ver. Muy bien. Entonces, ustedes pueden ver acá el bloqueo aurículo-ventricular de tercer grado, ¿no? Las ondas P aparecen por su cuenta, los QRS, perdón, las ondas P no conducen y los QRS aparecen. Y también, obviamente, una vez que un punto a nivel, ya sea del aurículo ventricular o ventricular, coge el comando de la contracción ventricular, ese es el que va a comandar el resto, por eso que son regulares, pues. Va a comandar el resto de contracciones del ventrículo, ¿no? Pero no es que sea lo que normalmente debería ser, que estas contracciones ventriculares son la continuación de un impulso eléctrico que se origina en el nodo fisiológico de todo el corazón, como es el nodo sinoauricular. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ustedes pueden ver acá, ¿no? Las ondas P, si ustedes miden entre P y P, y P, y P, y P, y P, todas las ondas P tienen regularidad. Todas las ondas QRS tienen regularidad, pero entre ellas no hay relación. Esto se conoce como bloqueo auriculoventricular de tercer grado y tiene usualmente va a producir un serio deterioro hemodinámico, sobre todo cuando el paciente tiene frecuencias cardíacas muy bajas. Va a ser un fenómeno que se conoce como el fenómeno de un bajo gasto cardíaco. No va a bombear la suficiente cantidad de sangre por minuto y por lo tanto va a producir un deterioro hemodinámico, ¿no? Entonces, el tratamiento de esto inicialmente será la colocación de un marcapaso transcutáneo. De no ser este efectivo, se podrá colocar como ven acá, un marcapaso transvenoso, y si esto no es efectivo, podemos colocar un marcapaso ya definitivo, ¿no? Este es el algoritmo del manejo de las últimas guías del 2020, que ya asumo que este año, 2025, ya debe estarse esto ya, digamos, cada 4 o 5 años esto se actualiza, ¿no? Entonces necesita un update, pero lo que se mantiene hasta el momento es esto, ¿no? Cuando tenemos un paciente que tiene una bradiarritmia, una bradicardia por debajo de 50 latidos por minuto, lo primero siempre recordar, ¿no? Lo primero que hay que recordar es que tenemos que tener al paciente pues como monitorizado, con su oxígeno, acceso bien venosa, etcétera. Y corregir alguna causa, si tiene hipoxemia, ponerle su oxigenito, etcétera. Muy bien, una vez que, luego, la primera pregunta que nos vamos a hacer, o sea, todo arranca con lo siguiente: ¿mi paciente está estable o está inestable? ¿Y cuándo se dice que el paciente está inestable? O sea, ¿cuáles son los criterios de inestabilidad hemodinámica? Cuando el paciente que tiene una bradicardia, ¿no es cierto? La bradicardia le está causando al paciente, hipotensión con signos de hipoperfusión tisular, o sea, está la presión baja y tiene signos de hipoperfusión tisular o shock, ¿no es cierto? Cuando le produce un dolor torácico persistente, consistente o sugestivo de un problema coronario, o sea,
ya no perfunde adecuadamente el corazón y el corazón comienza a tener isquemia miocárdica aguda y eso se traduce en dolor de pecho persistente. Si es que el paciente, el gasto cardíaco está tan deteriorado que ya no llega sangre al cerebro y produce una alteración aguda del estado mental. O sencillamente el corazón comienza a hacer signos de falla cardíaca aguda. Cuando el paciente presenta este tipo de síntomas, ¿no?, dice que el paciente está dinámicamente inestable. Y cuando ocurre eso, es indicativo de que el paciente tenga que ir a un protocolo de, inicialmente podría darse atropina o no, dependiendo de la situación, dopamina, epinefrina, o colocar un marcapaso transcutáneo o un marcapaso transvenoso, ¿no? De tal modo que si el paciente puede tener un bloqueo hasta el más severo, que es el bloqueo de tercer grado, y si el paciente está hemodinámicamente estable, es decir, no presenta ninguno de estos síntomas, usted no tiene que hacer ningún tipo de intervención de emergencia. Tiene que poner al paciente en reposo, monitorizarlo, correr algunos estudios que podrían explicar tal vez la posibilidad que tenga algún problema de intoxicación, algún fármaco, o algún trastorno electrolítico, o un problema de isquemia miocárdica. Lo conecta a un monitor, monitor y observe, dice, ¿no? Monitor y observe al paciente y haga la interconsulta con toda tranquilidad al cardiología y cardiología que venga pues en el momento prudente, ¿no es cierto? Pero cuando el paciente está descompensado, usted tiene que actuar. Muy bien. Acá lo tenemos a los que no les gusta el inglés, lo tenemos en español, ¿no es cierto? Muy bien. Taquiarritmias. Entramos a las taquiarritmias, ¿no? Las taquiarritmias son todas frecuencias cardíacas mayores de 100 latidos por minuto, ¿no? Muy bien, como ustedes pueden ver acá, entonces una taquiarritmia de 193 por minuto. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a una taquiarritmia, primero tenemos que nos enfrentamos a el electrocardiograma, ¿no? Siempre tenemos que ver un electrocardiograma, y saber interpretarlo, y podemos ver diferentes tipos de ritmos, ¿no? Como estos de complejos QRS gruesos, ¿no? Rápidos, o tal vez sean delgados y bastante rápidos, ¿no? O también vamos a enfrentarnos a ver el monitor, y esto podría ser un poquito más, digamos, intimidante, ¿no? Todos diferentes escenarios que vamos a ver los diferentes ritmos en un monitor, ¿no? Complejos ordenados, otros complejos ordenados, otros complejos gruesos, otros angostos, otros son regulares, otros irregulares. Entonces eso pues un poquito ya que nos pone a veces, y vemos que el paciente está mal, entonces nos ponemos un poco más nerviosos, ¿no? Y de repente abrimos un libro y comenzamos a ver cómo se clasifican las arritmias, y vemos una serie de información, ¿no? De diferentes clasificaciones de las arritmias, y en ese momento el paciente se sigue poniendo más mal, y uno obviamente pues podría ser esto intimidante, ¿no? Desde un punto de vista hasta cognitivo, ¿no? Pero no, vamos a aprender a cómo manejar estas, en primer lugar, cómo identificar y luego cómo tomar decisiones en una situación crítica, de alguna situación crítica que podrían producir estas arritmias, ¿no? El primer concepto que quisiera dar es lo siguiente: usted trata pacientes, no trata monitores. Usted no solo trata la arritmia per se, sino cómo es que la arritmia repercute hemodinámicamente en el paciente. Tratamos pacientes, no tratamos electro, no tratamos monitores ni ritmos aislados. ¿Cómo es que este ritmo impacta en la hemodinamia de nuestro paciente? Es muy importante, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que vamos a ver en el abordaje, ¿no? En primer lugar, valorar si el paciente tiene síntomas, cómo está el ABCD del paciente, que ya hemos aprendido, ¿no? La vía aérea, su ventilación, la circulación, el sistema neurológico, determinar si está estable o no está estable. Y un punto muy importante, ¿no? Acá ayuda bastante definir bien si el QRS del paciente de esa taquiarritmia, cuando lo trasladamos a un monitor, ¿no? O a un papel de electrocardiografía, si es ancho o es angosto, si es regular o es irregular, es decir, cuando medimos las distancias entre Rs y Rs, si es regular o irregular, ¿no? Tener un poquito el concepto de que es una cardioversión sincronizada, y también definir causas de la arritmia, ¿no? Entonces, tiene síntomas el paciente. Sobre todo los pacientes jóvenes tienen bastante capacidad de tolerar las arritmias, ¿no? El paciente puede estar con una frecuencia cardíaca de 150, 160, y puede estar, bueno, con un poquito de palpitaciones, nada más, ¿no? Como que puede estar severamente asintomático o severamente mareado, como vemos acá esta joven, ¿no? Con trastorno un poco del sensorio, o puede estar con un dolor de pecho persistente, o puede estar con disnea, sudoración, como es un cuadro de falla cardíaca aguda, o puede sincoparse el paciente. Es decir, todo un espectro de síntomas que nos van a permitir valorar la gravedad de nuestra taquiarritmia, ¿verdad?
Entonces es muy importante. Un punto importante es usualmente, si usted enfrenta a una taquicardia por encima de 150, es muy probable que esta taquiarritmia sea la causa de la descompensación hemodinámica del paciente. Pero, por ejemplo, acá usted ve en la pantalla, en el monitor, 120. Tal vez este paciente puede que esté un poquito de hipoxia, un poquito deshidratado, con miedo, está con fiebre, y puede estar su frecuencia así, ¿no? 120, 130. Entonces, y es características de tipo sinusal. Entonces, si el paciente tiene descompensación hemodinámica, es probable de que no sea causado por esta frecuencia cardíaca 110, 115. Y a 101 ya es taquicardia, ¿no? Y hay gente que es pues bien cuadriculada, ¿no? Dice, está con taquicardia, aunque sea 101. Pero realmente es una taquicardia que no va a ser una descompensación hemodinámica, ¿no? Porque el paciente puede tener también este tipo de taquiarritmia, sobre todo de características sinusales, causadas por hipovolemia, hipoxia. Tal vez está deshidratado, no le pones un poco de suero y el paciente deja de estar taquicárdico, ¿no? O está con dolor, o está con frío, se le bajó está saturando un poquito bajo y le pones oxígeno, ya no está taquicárdico, ¿no? Etcétera, ¿no es cierto? Entonces es importante. Recuerden, las taquiarritmias con alta posibilidad de que sean la causa y no la consecuencia o parte del cuadro clínico es cuando el paciente tiene más de 150 por minuto, usualmente, ¿no? Muy bien, entonces tiene acá, esto una taquicardia sinusal, acá sí, esto 193 yo no duraría en pensar, si el paciente es tipo tenso, que es secundario a esta taquiarritmia de complejos estrechos, ¿no? Entonces, ver siempre el ABC, eso ya lo hemos hablado ampliamente, la vía aérea, ¿no? Su capacidad de ventilación, su circulación, sobre todo, que es donde hace más efecto, más compromiso, más deterioro las taquiarritmias, ¿no? Ver cómo está su nivel de conciencia. Recordar los pacientes que tienen arritmias que son de alto riesgo, aquellos en la cual, los que tienen ya cardiopatía isquémica crónica, los que están padeciendo en ese momento de un síndrome coronario agudo, ¿no? Los que tienen falla cardíaca crónica, sobre todo aquellos con bajos porcentajes de fracción de eyección ventricular, usualmente por debajo del 40%. Pacientes portadores de cardiopatía estructural, ¿no? Estos pacientes son de alto riesgo, ¿no? Y esto es muy importante tener los pacientes, por ejemplo, que han tenido algún tipo de cirugía cardíaca, ¿no? Les han puesto válvulas, les han puesto, tiene bypass, ¿no? Bypass, quirúrgicos, ¿no? Entonces estos pacientes son de riesgo. Y esto es muy importante saberlo porque usualmente cuando tenemos una taquiarritmia de complejo ancho, en estos pacientes va a ser que tienen estas características, que ya tienen una cardiopatía estructural o que tienen una enfermedad cardíaca ya diagnosticada, ¿no? Usualmente es una taquicardia de complejo ancho, va a significar una taquicardia ventricular. Muy bien, entonces habíamos dicho si el paciente está estable o no está estable. Si el paciente está estable es porque no tiene signos de inestabilidad. Y si está estable es porque tiene signos de inestabilidad, que ya ustedes lo conocen, ¿no es cierto? Miren ustedes este ritmo. Miren ustedes el EKG, miren el monitor, miren el electrocardiograma, miren el monitor, pero a quien va a tratar es al paciente. Usted puede tener este taquiarritmia, mire, con el paciente que puede estar 135-83, o sea, cachete, no está perfecto, está tranquilo, hemodinámicamente puede estar con la presión bien, como que puede estar también esa misma arritmia, en esa misma frecuencia, con este escenario, 10-50. Ya, ves, bajo para un paciente hipertenso, este es bajo, puede estar medio mareadito, puede estar medio con hipoperfusión global a nivel cerebral, ¿no? Como que también este paciente puede estar con 60, 64, 36, ¿no? Severamente chocado. Entonces, una misma arritmia pues, te va a dar diferentes tipos de, digamos, situaciones hemodinámicas, ¿no? Entonces, vas a tratar al paciente, no a la arritmia, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué paciente está inestable? Ya hemos visto, ¿no? Paciente con dolor torácico persistente, secundario a esa taquicardia, ¿no? Recordar siempre que cuando hay una taquicardia, el corazón se alimenta, el corazón se perfunde en diástole. Cuando en un minuto tú tienes 60 latidos por minuto o 70, ¿no? Y de repente esos 70 se convierten en 180, 200, el tiempo del ciclo cardíaco que se va a disminuir, a acortar, no es el sístole, sino la diástole, tiempo en la cual el corazón se perfunde a través de sus coronarias. Entonces, si acortamos el tiempo de perfusión coronaria,
eso quiere decir que el corazón va a tener isquemia en mayor o menor grado, mucho más si el paciente ya tiene una enfermedad coronaria determinada, ¿no es cierto? Entonces, dolor torácico persistente. Si el paciente desarrolla hipotensión con signos de hipoperfusión tisular o de shock, inestable. Si tiene signos de falla cardíaca aguda tipo edema agudo de pulmón, o una falla cardíaca aguda florida, ¿no? Ah, muy bien. Tenemos que darle chicharrón, como dicen, ¿no? Muy bien, entonces también nos vamos a enfrentar al monitor, ¿no? Entonces, una pregunta importante que hay que siempre les digo, yo necesito conocer con exactitud el diagnóstico de una arritmia inestable para darle tratamiento eficaz, ¿no? Cualquier día, por supuesto, ¿no? Para dar un tratamiento eficaz tiene que saber exactamente qué tipo de ritmo es. No, no es así. La respuesta es no. O sea, usted no tiene que ser, pues, tener los conocimientos de un cardiólogo sobre arritmias para poder tratar en forma eficaz en un contexto de emergencia. Ojo, en un contexto de emergencia, una taquiarritmia inestable, ¿ya? Con tal que usted sepa reconocer la taquiarritmia que tiene los signos de inestabilidad y aprender a hacer una cardiografía eléctrica, nosotros a muchos pacientes hemos compensado hemodinámicamente con una descarga eléctrica cuando hemos reconocido la arritmia en forma rápida. Muy bien, entonces, ¿cómo clasificamos las arritmias? ¿Aló? ¿Sí? ¿Alguien tiene que decir algo? ¿Aló? No, doctor, continúe. Voy a tal vez